Hoy vengo a hablarles de este libro, La muerte de Iván Ilich, del escritor ruso León Tolstoy. Este es un libro que fue publicado en 1886 y es un libro que da para hablar durante horas porque cada frase tiene mucha tela por cortar. Pero trataré en este video de contarles más o menos de qué va la historia, qué temas trata y qué me pareció. La muerte de Iván Ilich cuenta la historia de un hombre que trabaja para la administración zarista y que su única motivación siempre ha sido escalar y escalar peldaños para mantener cierto nivel y cierto estatus social en medio de la sociedad burguesa de la Rusia del siglo XIX. Como esa siempre ha sido su única motivación, mantener ese estatus, pues su vida se vuelve un tanto monótona y en cierto momento él empieza a sufrir una enfermedad y también vamos viendo cómo es todo este proceso, cómo va cambiando su relación con los demás, su estado de ánimo, sus pensamientos, hasta que al final, y bueno, pues no es un spoiler porque el mismo título lo cuenta, vamos contando cómo va siendo todo ese proceso hasta llegar a la muerte de este personaje. Aunque este libro da para hablar de muchos temas, yo me voy a enfocar en este video en tres principalmente. El primero, en todo este deseo de querer vivir de las apariencias y querer agradar a los demás. El segundo, en el matrimonio. Y el tercero, en el proceso de la enfermedad, todo lo que siente la persona que la padece y la familia que está alrededor de esta persona también transitando este proceso hacia la muerte. Desde el capítulo 2 nos encontramos con la vida de Iván Ilich y aquí lo que vemos es que estamos ante un hombre que durante toda su vida lo único que quiso fue ascender en su ámbito laboral, que conseguía un trabajo y ya estaba pensando en cómo obtener otro donde le pagaran muchísimo más, donde con ese nivel salarial pudiera ascender en su estatus social y que sus colegas vieran que él podía alcanzar ciertas posiciones que ellos no podían. Digamos que lo triste acá es que él nunca disfrutaba de ese proceso, nunca disfrutaba con su familia como de estos logros, sino que había todo un deseo de seguir obteniendo más y más y que esto nunca lo iba a satisfacer. Y hay una frase que se repite mucho durante el libro y es que él todo esto lo hace para mantener una vida decorosa. Hay un fragmento del libro que dice: la conciencia de su poder, la posibilidad de aniquilar a quien le viniera en gana, la solemnidad que acompañaba sus entradas en el tribunal, incluso en un plano meramente externo, los encuentros con sus subordinados, los éxitos que alcanzaba delante de sus superiores e inferiores, y sobre todo, la maestría con que instruía las causas, del que era plenamente consciente, todo eso, unido a las conversaciones con los amigos, las comidas y las partidas de whist, le llenaba de alegría y daba sentido a su existencia. En suma, podría afirmarse que la vida de Iván Ilich se desenvolvía como él consideraba que debía hacerlo, de una forma agradable y decorosa. Y justo por llevar esta vida decorosa y llena de apariencias, es que él decide casarse con una mujer, pero no es una mujer a la que él ame y del que esté completamente enamorado, sino que es una mujer de la que piensa que ella podrá satisfacer lo que él necesita o podrá cumplir las funciones que él necesita que cumpla. Y es que se convierta en una esposa para él poder aparentarla con sus conocidos, con sus colegas y vean que él es un hombre de familia que está en un matrimonio. ¿Qué pasa entonces en este caso? Que como la unión no nació del amor, con el pasar del tiempo empiezan a ocurrir una serie de situaciones que ninguno de los dos es capaz de tolerar en el otro. Entonces aquí vemos cómo Iván Ilich, para tratar de evitar a su esposa y todos los conflictos que se generan a raíz de estas situaciones, entonces él empieza a hacer que su vida gire en torno al trabajo. Él se mete mucho más de lleno al trabajo, a su vida laboral, para tratar de estar el menor tiempo posible en su casa y poder tratar de evitar a su esposa. Luego viene todo el proceso de la enfermedad de Iván Ilich, que abarca la mayor parte del libro. Y vamos viendo cómo esa enfermedad va pasando por ciertas fases. En un primer momento vemos cómo el carácter y el estado de ánimo de Iván Ilich se va deteriorando poco a poco y a partir de ciertos eventos de los que él mismo va siendo consciente. Por ejemplo, él mismo nota cómo empieza a discutir cada vez más con su esposa, cómo en las cenas familiares cualquier palabra, gesto, hecho es un detonante para su mal humor y para hacer que la cena se convierta en un instante
desagradable para todos. Luego viene una etapa en la que Iván Ilich comienza a sentirse un estorbo para la familia, siente que nadie lo comprende, que nadie entiende la situación por la que está pasando, y la familia también empieza a tener ciertas actitudes hacia él que él no comprende. Ellos sienten que toda la culpa la tiene Iván Ilich, que todo por lo que está pasando y el ambiente familiar que se está viviendo es culpa de Iván. Y ya luego Iván Ilich entra en una fase en la que él empieza a ser consciente de que realmente va a morir. Primero él empieza a pensar en otras cosas, tratando de dejar a un lado estos pensamientos de muerte, pero en todo lo que ve, en todo lo que escucha, en todo lo que siente, él sabe que ya no hay marcha atrás y que definitivamente él morirá. Y mientras él pasa por este trance, empieza a tener un pensamiento que incluso a mí me hizo reflexionar bastante y me hizo cuestionar, y es la forma en la que la familia se empieza a comportar con Iván, que también nos debería llevar a pensar de qué forma a los que hemos pasado por estas situaciones, de qué forma nosotros nos hemos comportado con una persona que está agonizando o que está pasando por este proceso hacia la muerte. ¿Y por qué digo esto? Porque Iván decía que la familia estaba viviendo una mentira, que nadie era capaz de hablar de forma directa con él, que siempre todo el mundo le decía, no te preocupes, tranquilo, todo esto pasará, te vas a mejorar, ya vas a ver que vas a salir de esta. Pero él estaba convencido, y por lo que escuchaba de los médicos, de que ya no había salvación para él. Entonces, aquí el cuestionamiento es, o sea, ¿de qué forma deberíamos nosotros comportarnos con una persona que está pasando por este momento? ¿Está bien, digamos, vivir esta mentira junto a él y tratar de trasladarle estas esperanzas? Porque siento que nosotros también quisiéramos que eso ocurriera, que la persona se salvara. ¿O deberíamos ponernos como en los zapatos del enfermo y saber que, pues si ya no hay nada que hacer, vivir con él como este proceso de la forma más franca posible? Y ya en los últimos instantes, Iván Ilich comienza a cuestionarse si la forma en que vivió, si debe haber sido la forma en la que debió vivir. Si el hecho de que su vida girara en torno a las apariencias y a querer seguir escalando estos peldaños de la sociedad burguesa, y que su vida girara en torno al ámbito laboral, si debe haber sido lo correcto. Y él entonces empieza a pensar, a mirar su pasado, y los únicos momentos de felicidad que él encuentra fueron momentos en su infancia y los momentos en los que estaba empezando a enamorarse de su esposa. Entonces, a pesar de que él seguía evocando y trayendo a su memoria eventos más hacia el presente, él no encontraba ningún otro momento de felicidad. Y al final la muerte de Iván Ilich también nos lleva a reflexionar un poco sobre cuál es esa vida que estamos llevando. Si al final de nuestra vida hiciéramos un paneo y viéramos como todas esas escenas que vivimos, si realmente serían las que quisiéramos ver y en las que nos sentiríamos a gusto, pleno, de haber llevado una vida que realmente hubiéramos deseado vivir. Y ya para cerrar, no me queda más que recomendarles con los ojos cerrados esta novela, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Si no han tenido la oportunidad de leerla, háganlo, sé que la van a disfrutar muchísimo. Es una novela muy corta, pero de verdad que durante mucho tiempo van a seguir pensando en ella.